Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la espada y hoy tenemos con nosotros a un repetidor. El otro día no aprobó el examen y le hemos vuelto a traer para que nos cuente el tema final de su viaje a España. Y digo de su viaje a España porque aunque es un compatriota nuestro, español me refiero, bueno, también son compatriotas nuestros los nacidos en las provincias del otro lado del Atlántico o del Pacífico. Y este compañero, este camarada, este trabajador de la historia es Jorge Luis García Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, don Antonio. Bueno, pues tenemos a Jorge Luis porque antes de empezar el suplicio que ha estado teniendo este mes de junio de recorrer España de cabo a rabo, de norte a sur, de este a oeste, islas incluidas, creo también. No, a las islas no ha llegado, pero nos hemos ido hasta Bruselas. Hasta Bruselas, caramba. Bueno, pues Jorge Luis García Ruiz vino aquí con un libro debajo del brazo, un libro de autoedición, ¿no? Habla de los presidios españoles en esa frontera de miles de kilómetros que había en Norteamérica y que no era lo que parecía ni es lo que nos cuentan, sino algo mucho más duro y más complicado. Y Jorge Luis García, pues apoyado, realmente es Héroes de Cavite quien se lo trajo para acá, para este tema, pues acompañado de los diversos miembros de Héroes de Cavite que han estado en este asunto, pues ha visitado, ya digo, España de norte a sur y de este a oeste, dando conferencias acerca de esa frontera que había entre el virreinato de Nueva España y lo que eran los territorios de los indios aborígenes de lo que es ahora los Estados Unidos de Norteamérica. Una época en la cual los hombres de las praderas, los apaches, los sioux y toda esta gente tenían frontera con España. Y bueno, pues de todo había. Los españoles siempre hemos sido muy especiales en el trato con otras civilizaciones y hay de cal y hay de arena. Pero en líneas generales, los escasamente 2.000 soldados que guardaban una frontera que tenía más kilómetros que soldados había, pues fueron sobreviviendo. Y Jorge Luis García Ruiz es un hombre que se ha tomado a pecho esta historia y nos la ha contado con un libro y nos la va a contar con más libros. De modo que vamos a empezar a desgranar preguntas. Primera, Jorge Luis, ¿cómo es posible que Cavite se haya puesto de acuerdo contigo para hacer esta inmensa labor de enseñar tu libro por toda España? Bueno, ha sido un proceso, como todo, siempre. Empiezas, te conocen, les gusta lo que vendes y te lo compran. Ha sido básicamente esto. Entonces, pues Héroes de Cavite, con ellos he contado con el apoyo de todos ellos al final, porque, bueno, podemos poner a Ángel Benzal en cabeza como el presidente de la asociación, pero, vamos, el trato que he recibido en cualquier ciudad de España por la que he pasado ha sido enorme, ha sido enorme. He conocido a un montón de gente nueva, casi todos tenemos el mismo espíritu hispanista, ¿no? Esas cenas o tapeos que hemos hecho después de las presentaciones, pues han servido para unir, para tener lazos con todos ellos y cada uno en su línea, pero somos gente que he encontrado con gente que son todos muy similares en objetivos y ha sido muy bonita, es una experiencia muy bonita, sí, sí. Mi pregunta, ¿Presidio surge, o sea, como libro antes de conocer a la gente de Cavite o surge después? No, la verdad es que no, porque yo llevaba ya tiempo trabajando en el tema de las misiones allí en Estados Unidos, en la zona de Texas, en San Antonio. Y pues yo aquellos libros los hice pues más que nada pensando en los descendientes de los indios que vivieron en las misiones, como casi un favor, porque tampoco esperaba una venta de libros ni mucho menos enorme. No lo ha sido, desde luego que no. No hemos llegado a 100 ejemplares. No me digas. Pero los 100 ejemplares están muy bien colocados. Son gente que tiene mucho interés y que en algunas presentaciones que voy pues se me abrazan porque dicen, he encontrado a un ancestro mío en uno de tus libros y bueno, es una cosa muy especial. Y lo hice como, pues ya te digo, pues como casi un regalo para estas gentes. Claro, cuando empiezas a investigar y sacar de ahí unas conclusiones enormes también, esos libros de las misiones van a dar, no
Lo que tengo son las transcripciones de los libros. Vendrá, no tardando mucho, vendrá un libro análisis con todas las conclusiones que se han sacado de esos libros, que eso es brutal, eso va a cambiar la historia totalmente tal y como la conocemos. Yo he dado alguna conferencia ya y se la di a Héroes de Cavite sobre esas conclusiones, pero no están plasmadas en papel, ¿no? Y pues bueno, vi que estaban muy interesados, que había un despegue, que había un despertar de este tema en España, y me di cuenta que yo no tenía nada publicado en España. En español no había nada exactamente publicado. Y dije, pues ¿qué tengo a mano? Venga, pues un libro sobre los presidios, sobre los soldados de cuera, que parece que les llama la atención. Luego no ha sido así, porque he llegado desde la primera presentación, ya me decían, bueno, ¿y qué es un presidio? Ostras, a ver si me he equivocado del nombre en el título, porque resulta que nadie sabe lo que es un presidio. Pero bueno, ya estaba hecho, entonces lo que he hecho ha sido irlo explicando presentación tras presentación, que no se trata de una cárcel, que no se trata de un castillo, sino de un grupo de soldados que defiende el territorio, sobre todo defiende. Es que los españoles fueron allá a defender, no fueron a atacar. Y pues dije, bueno, pues venga, pues voy a hacer este libro, como ya te dije en el anterior programa, de copia y pega rapidito, 3 meses y les saco un libro y ya por lo menos me conocen en España. Pero no, aquello fue imposible, o sea, porque lo que he ido descubriendo en ese libro, ya lo hemos comentado, es un capítulo tras otro, es que toda la historia está mal escrita, está mal hecho, está de forma interesada, la han cambiado y entonces, pues, además el libro, aunque ha sido de autoedición, pues sale como primer ejemplar de la editorial Héroes de Cavite. Uh-huh. A partir de ahora, pues alguno más irá saliendo, porque, pues bueno, hemos ido aprendiendo cómo hacer estas cosas y lo que tampoco se puede hacer es que llegues a una editorial y por la razón que sea, porque no tienes nombre, porque no te lo publiquen. Entonces, ahí Héroes de Cavite pues va a dar el paso y se va a intentar hacer algo con los autores. Así es que sí, es un libro especialmente para Héroes de Cavite. Uh-huh. Lleva su sello en la portada y en la primera página. Y pues ha sido también como un poco un homenaje a ellos, ¿no? Por esa labor sórdida que están haciendo, muy solitaria ahora mismo. Bueno, es solitaria, pero se está yendo bastante bien, porque mira, el tema está, yo conozco a Héroes de Cavite desde el segundo año de su existencia, han crecido como la espuma. Lo cierto es que han pasado de ser un grupo de amigos en Cartagena y en Alicante a prácticamente casi todas las provincias españolas pues tienen una representación suya. Organizan las jornadas en Cartagena y este año, y esto es una primicia, también van a hacer otras jornadas en otra localidad también muy relacionada con lo que es la misión americana y la misión mediterránea de España. Y lo cierto es que de todas las cosas que me has dicho, todas me sorprenden un poco. Hay una que me sorprende muchísimo y es la poca venta que ha tenido el libro, porque hay un libro, Banderas Lejanas. Tú me habías estado ya. No, pero igual nos hemos confundido. Yo me estaba refiriendo a los libros de las transcripciones, de los libros de las misiones. Sí. Sí, en este vamos lanzados con la venta. Va bastante bien, sí. Va bastante bien. De todas maneras, con Presidio va bastante bien. Presidio va bastante bien, ¿no? Sí. Sí, porque la verdad es que no como nos gustaría, claro que nos gustaría No, pero es que, según tú me estabas diciendo, me sorprende un poco porque los oyentes saben que Carlos Canales y yo somos íntimos amigos. Bueno, más que íntimos amigos, somos dos desgraciados que nos hemos gastado el dinero en esto de editar libros y hemos perdido, pues como vulgarmente se dice, un pastón. Sí. Entonces, un pastón y parte de nuestra vida. Entonces, Carlos Canales ha hecho varios interesantísimos libros sobre este mismo tema, sobre los dragones de cuera y concretamente Banderas Lejanas. Es el primero que me ha salido de los libros que ha hecho Carlos y yo sé que se vendió como agua, o sea, se vendió auténticamente como agua. Sí, este va despacito, no va tan rápido. Es que es muy diferente, porque vamos a ver, Carlos Canales escribe como si dijésemos muy alegre. Uh-huh. Es un discurso muy alegre en el cual se tocan determinados detalles y muy bien tocados. Es decir, él hace un discurso muy alegre con detalles muy florecidos,
muy bonitos, que llaman mucho la atención y que atraen. Mientras que yo he leído parte de tu libro. Confieso Has hecho trampa. que he hecho trampa por primera vez en mucho tiempo. No has podido No resistir. he podido evitarlo y he leído algo de tu libro. Y tu libro es quizá, Presidio es quizá un libro, en algunos momentos, de lo que yo he leído, excesivamente técnico. Es decir, es un libro que está basado en datos fehacientes, está basado en fuentes. Y no es que el de Carlos no, lo que pasa es que Carlos lo adorna muy bien. Entonces, sois dos autores perfectamente complementarios, porque si tú lees a Carlos y te leen a ti, pues lo único que tienen que hacer es encajar el uno con el otro y ya tienen el relato completo, porque uno te cuenta la anécdota, lo que hago yo también a veces, porque tú lo sabes, yo soy un hombre de anécdotas. Entonces, a la mayoría de la gente que lee un libro de historia lo que le gusta son las anécdotas, aunque pueda parecer mentira. El otro día tenía aquí a un buen amigo que escribe de romanos y que ha escrito un libro rosa. O sea, contando, pues eso, como digo yo, la chispa. O sea, en la historia está las drogas, el sexo y el rock and roll. Eso es lo que vende y eso es lo que vendemos nosotros. Tú vendes más, pues había tantos tíos y hacían esto y talía fuera a tal sitio. Digamos que eres más militar. Esa es la palabra. Eres como los militares. Los militares son muy del dato, muy de lo que están haciendo y quizá a tu libro, desde mi punto de vista, es una crítica, pero es una crítica buena. Es decir, lo que le falta son anécdotas chuscas, que es de lo que vivimos Carlos Canales y yo. De las anécdotas chuscas, ¿no? O sea, de por qué el jefe de la tribu pues quedó bien con el capitán español, porque el capitán español pues se había enrollado con la hija del jefe de la tribu y al final pues eso era más interesante que otras cosas. Sí, lo que pasa es que eso no lo tenemos con documentos. Eso es nuestra imaginación. Nos lo inventamos. Es nuestra imaginación la que lo va haciendo crecer, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, hay algún caso como el capitán Josep de Urrutia, que deserta porque se va a vivir con los indios, evidentemente, porque la cabra le pagaban más los indios que la corona española, ¿no? Le pagaban en carne. Sí, bueno, lo cierto es que ya lo hemos estado tú y yo hablando antes de empezar la entrevista. Realmente el Imperio Español se define por exactamente todo lo contrario que el Imperio Inglés. El Imperio Inglés es un imperio extractivo que crea unas colonias de las cuales saca todo lo que puede de beneficio. Mientras que el Imperio Español consiste en que una serie de españoles se van a emigrar a otro sitio y allí pues crean nuevas familias a las cuales les transmiten sus genes, parte de su ADN y el idioma, y hasta hace poco les transmitíamos también la religión católica, es decir, la religión mundial. Porque eso es lo que dice. Católica significa eso. Bueno, ahora van a venir ellos a transmitirla a nosotros, ¿no? Es cierto. Sobre todo México va a ser el que va a venir aquí a España. Vamos a empezar a tener curas de origen mexicano. Bueno, vamos a ver. Concretamente, en los últimos días, mi familia, la mitad de mi familia es de un pueblo cercano a Madrid y el cura es de Rochester, New York. ¿Qué te parece? Bueno, no está mal. Y el otro día estuve viendo una catedral portuguesa y me atendió un cura de color negro. Bueno, Portugal siempre ha tenido más relación con África, ¿no? Más que los ingleses. Los ingleses solo han ido allí a esquilmar aquello. Efectivamente. Tú lo acabas de decir. Imperio extractivo, imperio inglés, mientras que los dos imperios de la península ibérica, el español ha sido menos extractivo, el portugués ha sido más economista. Sí, porque tenía mejor relación con los ingleses. Por eso tenía era un término medio. Bueno, volvemos a tu gira, porque yo salto de un sitio a otro sin concierto. La gente opina que los españoles que más se preocupan de estos temas, los más hispanistas, son los de Madrid. No sé por qué, pero me da la ligera impresión de que tú no estás de acuerdo. No, por lo que he visto en la gira, pues hay hispanistas por todas partes, sí. No, y en Madrid, pues a lo mejor tampoco te creas, el porcentaje, atendiendo a la población que tiene Madrid, está en precario. O sea, en precario, ¿no? Claro. Y Barcelona igual, las grandes ciudades no están aportando tanto como podrían. Sí. Sitios que quizá a lo mejor
pudiésemos pensar que no son muy hispanistas, como las provincias vascongadas. Por allí no he pasado. Ah, no, no. No. Lo más arriba que ha subido el Logroño, pues quizá. No, hay Burgos, estuve en Sasamón, Ajá. un pueblito, era el pueblito de la antigua Roma, como tú bien sabes, allí estaban establecidas varias de las legiones. Y Sí. allí tiene un equipo majísimo que no estaba previsto la parada en Burgos, allí en Sasamón, y hubo que hacer un agujero, un hueco en el calendario para parar allí porque tenían muchas ganas de que yo pasase por allí y estuvo muy bien Sasamón, sí. Bueno, Sasamón fue el centro neurálgico de la conquista de Cantabria y Asturias por parte de las legiones de Octavio. Y fue un sitio francamente importante que luego, bueno, pues se ha quedado en un pequeño pueblito, ¿no? Sí, pero a mí me impresionó, yo no lo conocía, sinceramente. No, ¿vas a Sasamón? Vale. Ahora miras en internet. A ver dónde está esto. ¿Dónde está esto? Y la gente de allí me estuvo enseñando, pues tiene una iglesia allí maravillosa con un claustro, eso es muy visitable, o sea, es tremendamente visitable. Hay que ir a Burgos, pero hay que pasarse por Sasamón, que no está muy lejos. Pues mira, no he ido yo a Sasamón, pero ya y yo he estado destinado en Burgos, en Villafría, ¿eh? Pues está, ya te digo, me causó una grandísima impresión, está muy bien, es un pueblito pequeño, pues 700 habitantes. Pues un pueblo grande, porque los pueblos de Burgos son de 40 o 50 habitantes, ¿eh? Que lo sepas. Pues bueno, en cuanto al País Vasco, pues seguro que hay gente allí interesada, de la misma manera que a lo mejor Barcelona no podría parecer un sitio a priori, pero bueno, esto va según va surgiendo. De momento no ha surgido, no quita que algún español de origen vasco, pues es una pena, porque prácticamente toda la conquista de lo que yo trato en Presidio, pues una grandísima parte la hacen los vascos. Los vizcaínos. Vascos españoles. Vizcaínos y guipuzcoanos. Sí. Vamos, la gente en ese siglo XVI, siglo XVII, que es el que tú tratas, básicamente, porque bueno, sí, llega hasta el siglo XVIII el tema presidios, ¿no? Sí, eso es el segundo volumen. Realmente los vizcaínos, bueno, oiga, es que yo soy vizcaíno, ¿no? O sea, era... Sí. Soy español y vizcaíno, sí, ¿no? Es que realmente el despegar de lo que es la Nueva España se produce con la conquista de la Nueva Vizcaya. O sea que ya con eso estamos diciendo... Sí, está todo dicho, ¿no? Está todo dicho. La principal familia que allí se junta, pues se juntan los Velasco con los Ibarra. ¿Ibarra con Y o con I latina? En partes, en algunos documentos con la Y y otros con la I latina, ¿no? Con la I latina. Y todo lo que es pues hay una cantidad de vascos enorme, Urdiñola, pues todos los que hicieron la conquista de la Nueva Vizcaya. O sea, la situación que se está dando ahora de que no haya gente hispanista lanzada en el País Vasco, pues es extraña en comparación con los voluntarios que se presentaban para ir a las Américas a defender el Imperio Español. La tierra de conquistadores, es decir, Extremadura, ¿qué tal se te ha dado? No se ha dado muy bien. No me digas. No se ha dado muy bien. Allí solo hemos tenido una conferencia, el equipo de allí muy implicado, pero el público no respondió, no respondió mucho. Pero bueno, esto sirve para ir conociendo gente y para ir rodando y muy bien. La organización fue perfecta, lo organizaron un equipo pequeñito que tienen de 3-4 personas. Lo organizaron excepcionalmente bien, pero luego el público, por la razón que sea, pues no respondió. Y ya habíamos pensado pasar por Badajoz, pero pues en la última hora se cayó. No quisieron sumarse a la... ¿De qué sitio estuvisteis? En Plasencia. Ah, Plasencia, sí. Plasencia es un pueblo-ciudad. Sí, es una ciudad prácticamente. Sí, y también precioso. Las mejores ancas de rana de España. No sé si las comiste. No llegué a ello, no soy muy de ranas. Yo tampoco. Y muy bien, el pueblo buenísimo. Yo voy haciéndome mis vídeos porque también tengo un proyecto para hacer vídeos cortos sobre la herencia española en América, y a los americanos les quiero enseñar pues España, llevarles España. Entonces quiero hacer ahí un intercambio y entonces pues allí me salió en Plasencia, me salieron muchísimos planos. Llevo ahí un montón de tiempo grabado para... Plasencia es un sitio muy interesante. Cuando yo estaba en la escolta de Su Majestad, pasé unos meses allí porque tuvimos formación de futuros guardias reales y la verdad es que es impresionante. Tiene una plaza mayor y una catedral que no se corresponden, digámoslo así, con el tamaño de la población. La catedral es impresionante, o sea, es impresionante. Y bueno, en su momento tuvo unas murallas y también hay gente de Plasencia que estuvo implicada en
en esa conquista, sobre todo de la Nueva España, ¿no? Sí, extremeños hubo muchos allí. De hecho, parte del diferente hablar que tienen en América respecto a la península proviene por eso, por extremeños y andaluces que se fueron para allá. Yo no sé, desde quedé encantado con Plasencia, un equipillo muy majo de Eros de Cavite allí también, como en todas partes. Y bueno, pues ya a partir de ahí ya me vine para Madrid, que tocaba el Casino de Madrid, y también a partir de a lo mejor ya de Alicante, esa gira que hemos hecho por la costa, y ya empezó a mejorar muchísimo lo que es la asistencia de público. Pero claro, es que estamos en junio, julio. O sea, no se le pueden pedir peras al olmo. Sí. Hombre, esto para otra vez si lo haces, yo te aconsejaría, es un buen momento octubre, noviembre, y es un buen momento quizás marzo, abril. O sea, tampoco te vengas en diciembre, enero, porque la gente está en otras cosas. Exactamente. Pero el mejor momento para hacer una gira de estas, desde luego, es quizá, yo apostaría por el mes de abril, y en la otra parte del calendario yo apostaría por octubre, quizá noviembre. Sí, si vengo con el segundo volumen, pues vendré sobre todo, pues eso, yo creo que será octubre. No de este año, evidentemente, pero... Pues ¿cuánto te queda para tener el nuevo volumen? Pues tenerlo lo tengo ya, pero... No es hay que repasarlo, hay que imprimirlo. Ni económicamente ni personalmente. Hay que esperar que la gente se lea el primer volumen. Hay que darle tiempo al primero, sí. Oye, pues el primer volumen tiene páginas, ¿eh? Sí, son otra crítica. 388 páginas. De letra apretada. Podían haber sido menos, pero entonces no estaríamos hablando de 2 volúmenes, ya estaríamos hablando de 3 o de 4, porque la historia española en aquella tierra es inmensa y a pesar de tu crítica hay una cantidad de historietas y de historias que... Porque sobre todo el libro lo que cuenta son los propios personajes los que te están contando la historia. Entonces yo casi no he añadido literatura. O sea, yo o he extractado el documento o lo he resumido con lo más importante, lo que a mí me ha llamado la atención. Y hay algunos personajes que deberíamos tenerlos, sí, deberíamos llamarlos héroes, y con una épica enorme, todo lo que pasó por allí. Y sin embargo no se les conoce. No, es el gran problema de España. El otro día tuve yo aquí a Ignacio del Pozo, que ha escrito un libro precisamente sobre los héroes desconocidos, ¿no? Y bueno, pues ha hecho un pequeño volumen, porque claro, héroes desconocidos, España es una tierra de héroes. Entonces el tema de lo que me estás hablando, ese es el gran problema que tenemos, es que reivindicar a los héroes españoles de la historia es inviable. Son tantos... Es que son todos prácticamente. Son todos, porque cuando haces el cálculo y dices, bueno, es que estos señores llegaron a la Arizona y de ahí subir hasta el Nuevo México eran 6 meses de penurias, durmiendo al raso, con lobos, con coyotes, con indios, ya eso era una heroicidad tremenda. Entonces, sí. El otro día un gran historiador de los Austrias, que es Salvar, te sonará. Entonces Salvar ha hecho un libro muy interesante de los Austrias, pero sobre todo volcándose en la historia de la sociedad, ¿no? Y yo lo que le planteaba, y él me respondía, pues lo lógico también, lo que le planteaba es que 2 países muy pequeñitos, España y Portugal. España y Portugal. Portugal 1,5 millones de habitantes, Castilla quizá 2 millones y pico, sí. Aragón 1 millón y algo, es decir, entre Portugal, porque en ese momento no podemos definir España. Hay que definir Portugal, hay que definir Castilla, hay que definir Aragón. 3 países dentro del mismo ámbito geográfico, que también es la esquina, una esquina de Europa, es decir, ni siquiera están en el centro, ni siquiera son los más ricos. Periféricos. Sí. Son periféricos totales y además no son los más ricos, pero eso sí, tienen a la gente más braga, porque acaban de salir de una guerra de 800 años, y una guerra de 800 años tiene tela, y entre 5 millones de personas pues controlan el Mediterráneo, el Atlántico y el Pacífico. Y hasta el Índico. Si hablamos de Portugal, o sea, todos los mares del mundo están controlados por 4 gatos. Por 4 gatos, y nunca mejor dicho. Porque entre todos suman apenas 4 millones. Así es. Y que lo controlan todo. Y no solo lo controlan todo, sino que marcan lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y demás. Y como me decía Álvar en este tema, que precisamente esta mañana hemos puesto en marcha un vídeo de él, porque en esta semana se produjo una entrevista, el lunes por la mañana salió una entrevista en La Espada y la Pluma con él acerca de esta historia, y él decía eso mismo, que
los españoles no somos nadie, somos muy malos, no hemos hecho nunca nada y tal, pero 4 millones y pico de españoles le marcaron el paso a todo el mundo y sobre todo a todos los mares del mundo. Bueno, de todas maneras, y tú que eres de la Roma, estudioso de la Roma española, tú sí habrás llegado a la conclusión de que Roma llega a ser Roma gracias cuando conquista la península. Pues sí, bueno, hasta ese momento zona, era Roma. Era Roma. La zona que más trabajo, que más años, porque Balbo, que conquistó Francia, lo que era Francia, las Galias, te van a decir, no, fue Julio César. Perdón. Julio César era un político que escribió un libro donde cuenta cómo conquistó las Galias. Pero las Galias las conquistó un tío de Cádiz que se llamaba Balbo de apellido. Este Balbo era el jefe de Estado Mayor del ejército de Julio César. Cayo Julio César, porque no es Julio César, es Cayo Julio César. Y en 17 años conquistó las Galias. Los romanos tardaron casi 200, desde el 209 me parece que es cuando pone el pie Escipión en lo que ahora actualmente es la provincia de Gerona y desembarca allí sus tropas para conquistar inmediatamente que puede Cartagena, hasta que Octavio da por finalizado y cierra las puertas del templo de Júpiter, que es, como bien sabes, Octavio era emperador cuando nació Jesucristo, pues estamos hablando de 200 años. Más o menos. Más o menos. Mientras que cuando los españoles, como Trajano, se hacen cargo de Roma, pues es cuando la lían parda. De Trajano, que es un emperador nacido en Sevilla, bueno, no en Sevilla, en Itálica. En un barrio de Sevilla, en en un barrio de lo que era Sevilla, pues este hombre hace que el imperio tenga la máxima extensión. Desde Persia hasta Escocia, hasta Marruecos o hasta Sudán. Así es. Y por el otro lado, hasta donde merecía la pena, porque claro, Alemania en esa época tampoco era gran cosa. Y no merecía la pena perder el tiempo allí. O sea que mucho antes de esos 4 millones de personas, ¿no? Ya lo hacían los españoles. Es algo cultural además, que no sé por qué, y eso se va transmitiendo de generación en generación. Y eso solo lo digo yo en las conferencias mías. El tema del estar mal pagado, mal apoyado, como el ejército español no ha tenido ningún otro ejército, y sin embargo siempre ha sido el que más ha cumplido con el deber, el cumplimiento del deber. Cueste lo que cueste, eso es lo que define al soldado español, pero ya te digo que no desde los soldados de Cuera, sino desde la Roma o incluso antes con los íberos. Antes los íberos, no es este el programa, pero tú sabes, el primer ejército profesional español era de Alicante, concretamente de la zona interior de Alicante, aunque llegaba hasta Sagunto. Que era aquello, Sagunto era su pueblo. Beteta, o ¿cómo se llama? Edeta. Y lo que ahora actualmente es Liria. Liria era la capital de los edetanos, y los edetanos alquilaban ejércitos profesionales a los griegos 800, 900 años antes de Cristo. Imagínate. Ejércitos completos. O sea, ellos no... la idea del mercenario es un señor que llegue, se engancha... No, esto es ir codo con codo, que no haya interferencias. Efectivamente, estos alquilaban por unidades completas, tipo batallón, entre 500 y 800 hombres, y se los alquilaban a los pueblos del mar. Que hay quien dice que proceden de la Atlántida. Bueno, a los pueblos del mar, que es lo que son los griegos, esos griegos de Homero. Sí. Los griegos de Homero, ¿no? O sea, y luego pues vamos y conquistamos América, ¿no? Así es. Con 4 gatos. Con 4 gatos. Hay una cosa que me comentaba el profesor de la Universidad aquí de Madrid. Me hablaba de que los españoles que fueron a América estaban muy bragados. Porque Granada cae en 1492, pero la guerra empieza 30 años antes. O sea, en 1461 o 62 empieza la guerra contra los nazarís, que acabará con la toma de Granada el 1 de enero del año 92, 1492. Entonces, la mayoría de la gente que en los primeros 20-30 años, que es cuando explota esa conquista de América, es gente que ha estado en la guerra de Granada. Sí. O sea, que, se va a una guerra a Tenochtitlán, nunca lo digo bien. Tenochtitlán. Exactamente. Yo es que para los idiomas, aunque sean muertos, soy fatal.
incluido el latín y el griego. Pero bueno, siempre ha habido profesores como Adolf Sulten que te lo traducen. Entonces, la gente que fue allí a Nueva España y que participó en esa conquista de México, que inició la conquista de Nuevo México, de Texas, incluso de la Baja California, es gente que había estado en la Guerra de Granada. O sea, No exactamente. Pero que venían de allí. No exactamente, estaban ya muy trillados. Pero lo que digo es que todo esto se va heredando, ¿no? Y no solo se va heredando culturalmente, sino que, pues, ¿quién entrena a los soldados? El sargento que ha sido chusquero, que ha estado en todas las... Pues es el que les pasa el testigo. Es un proceso que se va dando y eso es lo que digo, culturalmente el soldado español tiene siempre su cumplimiento del deber al máximo, aunque no cobre, aunque no, luego se puede enfadar, puede protestar, pero siempre se va a cumplir. Y se va a cumplir aunque pasen décadas, aunque cambien los enemigos, y ese fue siempre, y además eso lo tenemos demostrado en 1519 con la conquista entre 1519 y 1521, la conquista de Tenochtitlán por parte de Hernán Cortés, que es aparte de unir la inteligencia de Hernán Cortés, de buscar las alianzas necesarias, pues es ese convencimiento de tenemos que ir, y no hay paso atrás. De hecho, está la mitología esa de si quema o no quema las naves, pero de entrada creemos que las quemó. Sí. Aquí no se regresa ni Dios. Aquí para arriba. Para arriba y a ver qué pasa, ¿no? Así es. ¿Hasta qué punto tú has dicho eso del sargento? La organización de los tercios, como tú bien sabes, en los tercios nadie entraba de general. No. Ni aunque fuese el marqués de no sé qué. Hasta hay las obras de Pérez Reverte. Pérez Reverte tiene algunas pifiadas tremendas, pero tiene alguna cosa buena. Y desde el principio de la película, uno de los protagonistas es un marqués. Es un marqués que cuando empieza la película es un soldado raso. Porque sí, marqués. Pero en los tercios se entraba de soldado. Y tenías que estar 2 años de soldado, aunque fueses el marqués de... Había que demostrar la valía. Había que demostrar. Y el sistema de ascenso era el mismo que el del ejército romano, que además es el sistema que luego se va a emplear en América también, no siempre, pero sí en algunas ocasiones. Y es que cuando se produce una vacante de cabo, los soldados ofrecen a 3 de ellos a los otros cabos para que elijan a uno de entre ellos. Cuando se produce una vacante de sargento, pues el colegio de cabos, digámoslo así, ofrece 3 cabos a los sargentos para que escojan uno de ellos. Y así se puede llegar hasta alférez y a capitán. También se puede llegar por designación real, que es lo que pasa en la película de Pérez Reverte, aunque eso no se ve. No se ve en la película, pero en realidad en el original sí se veía. Ese marqués que está 2 años de soldado, por designación real se le hace capitán. Pero los 2 años de soldado se los ha chupado como Dios pinta Verico, porque tiene que saber a qué se está jugando, ¿no? Y eso es muy importante en ese libro de frontera que tú escribes, porque los capitanes que mandaban esos presidios, pero no mandaban los alcaides, como tú me has hecho bien convención hace un momento, lo mandaban capitanes que habían salido de la tropa. ¿O no? Sí no. Y no. Sí, no. Pero si llegaban el capitán era militar, evidentemente. No así el gobernador, que muchas veces era también un antiguo capitán o un militar, pero otras veces no. Incluso llegaba hasta a comprar la plaza de gobernador. Y eso lo que provocaba pues es que en algunos momentos el capitán del presidio y el gobernador, que igual hasta compartían espacio físico, pues se llevasen a matar. Porque claro, uno no apreciaba al otro. Pero sí que venían del campo militar pues habían sido militares en España, pues algunos como Martín de Alarcón, que había estado peleando contra el turco. O sea que sí son gente su academia de oficial la habían hecho en Orán o la habían hecho en Flandes. Hay gente que está trabajando con ellos, escribiendo algunas cosas y nos empiezan a hablar que si la academia, que si tenían que tener no sé cuánto tiempo de academia. En el ejército español la academia servía de poco. Te enseñaban a lo mejor en artillería cuál es la parabólica y tal, pero luego había que demostrar las cosas en el campo de batalla. Porque además había demasiado campo de batalla. Claro, es que era inabarcable. Entonces, y además es que no se podía elegir a un capitán sin experiencia. Este capitán que yo te he comentado hace un momento, no sé si ha sido en vivo o antes, Josep de Urrutia. Josep de Urrutia es un soldado
que pues se retiran del este de Texas, un soldado jovencito, tendría 20 años o por ahí, se retiran del este de Texas, se retiran misiones, se retiran soldados, se retira todo, y a mitad de camino él decide que deserta y se va y se vuelve a vivir con los indios. Y entonces está viviendo con los indios Texas porque evidentemente pues ya sabemos lo de las carretas, ¿no? Y entonces él está viviendo con los indios Texas durante bastantes años, se convierte en un líder de los indios Texas en su combate contra los apaches y aparte la experiencia de conocer los idiomas indios, todo esto. El caso es que al cabo de unos pocos años el capitán Joseph de Urrutia le nombran capitán del presidio de San Antonio de Béjar, aun a pesar de haber desertado. Por la experiencia esa enorme que tenían sobre el terreno de combatir a los indios. Entonces llega un momento en que sí, que lo de los enchufes pues es algo muy típico español, pero en algunos sitios no. No, cuando la cosa está cruda, normalmente el que manda de verdad y manda, organiza para que sea el más adecuado. Sí. O sea, en los momentos difíciles lo que impera es la tráeme a fulanito que lo arregla esto. Un caso muy claro es el descubrimiento del tornaviaje, ¿no? Que tienen que sacar a un fulano de un convento para montarlo en un barco y que descubra cómo volver de Filipinas a California, ¿no? Sí, en momentos claves el español siempre ha respondido, porque sí, somos un muy clientelar, lo llevamos siendo también desde hace 2000 y pico años, pero cuando hay que sacar las castañas del fuego, que venga fulanito, que venga zutanito, porque aunque sea cura, aunque sea lo que sea. El tema está en que tú cuando enfocas el libro Presidio, ¿qué pretendes contarnos? Ya has dicho que las historias de los personajes, pero también la organización, la economía, el sistema militar, porque indiscutiblemente si tú tienes 2.000 soldados para cubrir un tercio de los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, en ningún momento los vas a tener juntos, para empezar, y vas a tener 100, 50, 100, 200 soldados, pues tendrás que ser un gran táctico, ¿no? Sí, bueno, hay muchas cosas que contar porque hay muchas cosas que me han ido sorprendiendo de ir leyendo documento tras documento. Entonces, cuando tú terminas de leer ese libro, la sensación final que tienes es que has aprendido muchísimo, horrores, que lo que has aprendido es totalmente distinto a lo que te han contado hasta ahora. Te enseña, pues, sobre todo también cosas de indios, te enseña cosas de soldados y cosas de la gente que vivía allí, las relaciones entre ellos, ataca profundamente la leyenda negra con documentos desmintiéndola, pero vamos, en cosas plenamente básicas. Entonces yo creo que es un buen libro que lo tienen que leer para desde ahí empezar a entender cosas, porque veo que hay cosas que no se están entendiendo. Sobre todo con este tema de los presidios, lo que tenemos es una injerencia de leyenda negra ahora mismo, de leyenda rosa, que nos hemos creído que aquello era fenomenal y era lo que digo, todo de color de rosa, que íbamos súper chulos por allí con nuestro uniforme y los castellanos llegaban allí. Pues hay cosas básicas como que allí ningún castellano estuvo, ¿no? O sea, había algún capitán de presidio que ya era nombrado desde la península, le daban el cargo y era el único peninsular que a lo mejor estaba por allí porque el resto de la tropa era criolla y eran... Entonces, tenemos que leerlo, no porque sea mi libro, sino porque va a cambiar absolutamente todo el conocimiento de base que tenemos. Todo el concepto de base está, digamos, muy erróneos, muy equivocados. Ha habido mucho corto y pega en lo que se ha escrito hasta ahora. ¿Nos puedes dar claros ejemplos de ese corte y pega? No te van a gustar. ¿No me van a gustar? Bueno, entonces no me los des. Bueno, lo que sí hay, pues es evidentemente que, y además incidido por lo que es Hollywood, pues lo que hemos hecho ha sido copiar esa retórica de Hollywood, la hemos copiado aquí porque nos resultaba cómoda, porque no tienes que leer, porque te vas al cine, ves una película muy bonita y ya asumes que eso es la realidad. Y entonces, pues, Hollywood nos ha enseñado hasta hace 5 o 6 décadas que el bueno era el blanquito americano. El español ni existía, claro, porque ahí tenemos la película Está bailando con lobos, por ejemplo, ¿no? Que el protagonista pues es un norteamericano, pelea en su guerra civil y dice, ahora quiero ir a conocer la frontera, donde no ha estado nadie.
Pues mentira, porque 200 años por allí ya estaban los españoles. De hecho, en la primera película aparece una armadura española, ¿no? Un morrión, Un morrión. un morrión. Pero es como un tema anecdótico, ni tan siquiera no lo explican bien. Entonces, este señor no se iba a conocer la frontera ya no existía. O sea. Y entonces ahora lo que tenemos desde hace 5 o 6 décadas, por herencia, no por herencia, sino por influencia de los norteamericanos ahora mismo, desde Hollywood, pues es que los blancos eran un poquito malos, los blancos norteamericanos, y entonces ahora están pidiendo perdón y están espiando sus pecados, y los buenos buenísimos son los indios. Eso es lo que nos están enseñando ahora y es para tirarse las manos a cabeza, porque vamos, el indio estaba realmente muy atrasado, en algunos casos como los aztecas estaban más avanzados, pero en todo lo que es al norte de Ciudad de México hasta el Río Grande, o sea, esa parte de que hoy en día es México, las tribus practicaban canibalismo, pero de diario, o sea, no por ritual ni por nada de esto. Y los apaches, cualquiera que pasaba por territorio apache que no hablase atabascano, que no les diese los buenos días en atabascano, decían, guiri, venga, a cuchillo. Entonces, esa imagen que nos están dando ahora mismo de los pacifistas indios pobrecitos que les quitaron las tierras, sí, es cierto, todo es cierto, les quitaron las tierras, los exterminaron. No fue España, por cierto, porque eso sucedió en la segunda mitad del siglo XIX y nos bajaron la bandera en 1821. Entonces, no estábamos. No tiene nada que ver. No nos pone a echar la culpa porque no estábamos, pero ese exterminio lo hicieron los Estados Unidos de América. Tú has dicho que los apaches no eran precisamente simpáticos y agradables con la gente que pasaba por allí. Para nada. Con los españoles tampoco. No, ni mucho menos. No. Es que hay una leyenda rosa de que los presidios, las misiones, etcétera, pues eran como casas de recreo a veces, o eran sitios donde se les enseñaban técnicas, se les adoctrinaba religiosamente, etcétera. Pero no los apaches. Pero no los apaches. No. Lo que tenemos que entender es que en toda América había tribus pacíficas que sí veían un progreso en lo que llevaban los españoles, un progreso cultural, y que además ellos sobre todo lo que querían era que los defendiesen de otras tribus agresivas. Entonces, lo que estamos haciendo es generalizar, pensar que todo era de una manera y para nada. Y entonces los apaches es una tribu que está viviendo del saqueo de otras tribus y de los pueblos españoles. En muchos casos, lo que hacían los apaches era exterminar poblaciones, otras naciones indígenas. Entonces, ¿cómo las exterminaban? Pues mataban a los hombres adultos y se quedaban con mujeres y niños. Y entonces eso lo tenían ya asumido bajo pues eso, eran apaches. Verlos ahora, como quiere Hollywood que los veamos, y como algún autor español, que no te voy a dar el nombre, vienen diciendo que eran súper amigos de los españoles, los apaches nunca se integraron con los españoles, ni con nadie. La única forma que tuvieron de acabarlos pues fue cuando ya desaparece España, que los grandes latifundistas, los rancheros de poder, tanto mexicanos como norteamericanos, pues van pagando $1 a todo aquel que le traiga una cabellera indígena. Entonces eso es una presión, ¿no? Una sangría tan constante y tan tremenda que eso acaba con los apaches y los apaches terminan por decir, oye, pues no tenemos más remedio que hacernos mexicanos o que nos lleven a la reserva, ¿no? Y así fue como se acabó con los apaches. Los españoles, como el rey les decía que no, que los indios no había que tocarlos, pero se hicieron varios intentos, como la misión de San Sabá estaba dedicada a los apaches, pero los apaches nunca se presentaron allí. O sea, no olvidémonos de aquello. Y los apaches, ya os digo, el idioma suyo es atabascano, todo que no apareciese por allí hablando atabascano, se le cortaba el cuello. Pregunta, tenemos un idioma, el atabascano, pero ¿el atabascano tiene grafía? Es decir, ¿se escribía de alguna manera? No, lo que pasa es que hay gente que lo sigue hablando. Ah, hay gente que lo sigue hablando. Claro, porque no todos fueron liquidados, los metieron en... O sea, John Wayne no se cargó a todos. No. Los metieron en las famosas reservas y se sigue hablando. Entonces, pues bueno, ya lo que se ha hecho ha sido lo que sí hacían los frailes españoles, pues era algunas de las gramáticas españolas ponerle las palabras que significaban, porque los frailes les explicaban la religión y todas las cosas en su propio idioma. Ese era el tema. O sea, para todos estos frailes, que la mayoría de ellos curiosamente eran baleares. Sí, había muchos de Baleares, sí. Pues ellos hicieron todo ese trabajo de aprender el idioma del lugar
Y bueno, en otros sitios llegaron incluso a hacer traducciones de la Biblia, pero no creo que fue el caso con los apaches, ¿no? Más que de la Biblia, del catecismo. El catecismo. Sí, porque la Biblia, pues bueno, es algo un poquito más que no tenía mucho sentido. En aquello lo que les enseñaban a los indios pues, era vivir como españoles y a vivir en lo que ellos llamaban policía. Tenían que vivir en policía. Pues no te puedes comer a tu vecino, solo puedes tener una mujer, no 30 como tienes ahora. Por lo que más o menos nos han dicho a nosotros en nuestro catecismo. Yo, pues, no soy muy practicante, pero me pasé mis... El catecismo de estos hombres de la religión cristiana, la religión católica, que fueron allí, un catecismo que, como tú bien sabes, procede del concilio de Nicea, te sonará, y que lo hizo un cordobés. También, mira, estamos en todas partes, ¿eh? Somos una plaga. A ver, cuando alguien en una iglesia en Madrid o en Filipinas o en cualquier otro sitio, en una iglesia católica, canta el credo, el creo en Dios Padre, pues resulta que hay un hispano-romano, medio visigodo, que escribió ese credo. Fíjate qué cosa más curiosa. Un tal Osio. Si vas a Córdoba, acuérdate, hay unos cines Osio en recuerdo de... Pues ahí poco a poco vamos rascando de aquí y de allí, siempre aparece un español por ahí metido. Siempre hay un español por ahí metido. Como tú no te dedicas a lo antiguo, no sabes que el centurión de la Torre Antonia, ¿sabes cuál era la Torre Antonia? Estaba pegada al Templo de Jerusalén cuando suceden los hechos de Jesucristo. Ajá. Entonces había una unidad militar romana de 500 hombres, una cohorte. Una corte es como un batallón actual, ajá, 500 hombres, que pertenecían a la Legión 13 hispana, que se nutría de gallegos, asturianos y cántabros, y que había un tal Longinos con una lanza, pues es un tipo que había sido enganchado como legionario raso en León, o en Astorga, no lo sabemos con seguridad, pero en León o en Astorga. Tú fíjate dónde aparecen los españoles, en donde menos te lo puedes esperar. Además eso está contrastado, porque tú sabes que una de las maneras de seguir la historia, y eso lo habrás visto mucho allí en esa frontera de Estados Unidos, son los cementerios. Sí. Los cementerios, la gente no se da cuenta, pero las lápidas de los cementerios, y todo el papeleo referente a los cementerios aporta muchísimos datos de muchísima gente. Uh-huh. Entonces hay un español, volvemos, catedrático de Historia Antigua en Salamanca, que se puso en contacto con todos los cementerios que pudo, con todas las universidades que tenían un cementerio o un lugar donde hubiese lápidas romanas, de soldados romanos, y les pidió fotos. Uh-huh. Y le fueron mandando fotos. Y este hombre ha hecho 2 tomos, 2 tochos así gordos. De lápidas. No de lápidas, sino de la historia de las unidades militares romanas y cómo iban de un sitio a otro, dónde habían estado, de dónde procedían sus soldados. ¿Y eso cómo lo ha hecho? Pues con las lápidas. Porque los romanos tenían la costumbre, los soldados romanos tenían la costumbre de poner su historia, uh-huh, su historial militar en la parte baja de la lápida donde se les enterraba. Uh-huh. Con lo cual, con las lápidas, ha averiguado de dónde procedían la mayoría de los soldados del ejército romano. Curiosamente, procedían de la península ibérica. Gallegos, astures y cántabros. Ahora en su mayoría. Hay una manera, como otra cualquiera, de emigrar y de luego volver a casa con un dinero. Sí, pues esto es básicamente lo que estoy haciendo yo con los libros de las misiones. Uh-huh. Estos que te he dicho que he vendido muy poquitos, sí, solo para los descendientes suyos. Y es lo que he hecho, sacar una base de datos con toda la información que figura en los registros, uh-huh, de la iglesia. Porque la iglesia ha hecho una gran labor a lo largo de la historia. No nos podemos hacer idea. Muchas veces nos dicen la existencia de un genocidio cultural, cosa que a mí ya estoy cansado de pelear contra ello, porque no puedes juntar genocidio, que es muerte, con cultura, que es todo lo contrario. O sea, entonces yo considero que no hay genocidio cultural, pero bueno, ya sabes, ese tema que dicen de borrar las huellas de los indígenas, quitarles. Y en los libros estos que yo trabajo, pues el cura lo que hace es registrar el nombre moderno, pero el nombre antiguo también de la persona,
y sobre todo los nombres de las tribus, que en muchos casos son los apellidos, para que nos hagamos una idea. Y entonces tenemos conocimiento de todo esto gracias a los frailes, que venían registrando todo esto y no les importaba si eran indios o moros o cristianos, todo registrado, como hacemos en la mayor burocracia que ha existido en este planeta, que es la española. Que procede de la romana, que era también una burocracia. Sí, pues nosotros la hemos expandido brutalmente. Entonces, gracias a la Iglesia Católica tiene muchos defectos, pero tiene una virtud, y es que gracias a la Iglesia Católica no se ha perdido la historia del mundo. Sí, cierto. Cierto, totalmente. Fíjate que para alguien como yo, que no soy católico porque he sido bautizado y recibí mi primera comunión, pero no he sido practicante en toda mi vida. O sea, no tengo ni amor ni odio hacia la Iglesia. Pero tras estas investigaciones que estoy haciendo, llego a la conclusión que sin la Iglesia ni hubiésemos tenido imperio tan siquiera. O sea, lo que hizo que el imperio durase 300 años, pues ha sido la Iglesia Católica. Pregunta, y ya con esto terminamos. Yo siempre hago la misma pregunta, pero creo que a ti no te la puedo hacer, pero sí te la puedo hacer, sí. Yo siempre digo lo mismo, bajo por la calle Carretas, en Madrid. ¿Sabes cuál es la calle Carretas? Sí. Bajo por la calle Carretas y desemboco como un río en la Puerta del Sol. Entonces, a mano derecha hay una librería. No hay una librería porque ahora ahora habrá cualquier cosa. Ahora hay cualquier cosa, pero ha habido hasta hace muy poquitos años la librería San Martín. No sé si te suena la librería San Martín. Donde se sufrió el atentado este hombre, ¿no? Sí, un presidente del Consejo de Ministros. Eso es. Entonces, uno de esos presidentes del Consejo de Ministros, que un anarquista italiano o francés o de donde fuese, mataba justo en el momento que le venía estupendamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Una cosa muy curiosa. Siempre que un presidente del Consejo de Ministros de España se ha muerto, a quien le ha venido de perlas ha sido al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Habrá que pensar mal? No lo sé. No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Bueno, lo que tenemos que pensar a lo mejor es si lo que le viene bien a los Estados Unidos de América, a lo mejor también le viene bien a España. No siempre. No siempre, pero a veces sí nos ha venido muy bien, ¿eh? A veces. Concretamente en el caso del Sáhara, no. Bueno, a lo que vamos. Tú bajas, desembocas, giras a la derecha, ves el escaparate de San Martín, que ya no está allí, pero podría estar, y ves tu libro. El de Presidio. Sí. Porque el otro todavía no ha salido, no está ni en imprenta. Pero esto está hecho, pero sin imprenta. Es una hipótesis, esto ¿no? Es una ucronía. Ajá, muy bien. Como este es un programa de historia, tenemos que utilizar términos adecuados. Ucronía, que es una historia que nos estamos inventando, que no ha pasado, pero que podría pasar. Y entonces vemos en el escaparate el libro Presidio, de Jorge Luis García Ruiz. Entonces yo pues me pongo allí a mirar el escaparate y veo el libro, que además es muy llamativo, es un fondo blanco, un soldado de cuera y tal, y llamativo. El caballo pinto. El caballo pinto que ahí llama mucho la atención, sí. El caballo de las marismas, un caballo de las marismas. Mesteño. Un pesteño de esos. Hay una película muy buena sobre esos caballos de una carrera en Arabia Saudí. Bueno, a lo que íbamos. ¿Por qué entro yo y le digo al dependiente, ¿me da usted ese libro que tiene en el escaparate? Bueno, es una cronía, porque ese libro va a ser un clásico. No me digas. Ese libro va a ser Yo tengo uno que me lo ha firmado el autor. Va a ser un clásico porque va a ser el libro que va a estar en las estanterías durante décadas, durante generaciones. Es el libro que te cuenta la historia con sus propios protagonistas, y cuando quieras consultar algo de lo que pasó en aquellos momentos, vas a tirar de ese libro, porque no tiene literatura, es la propia historia. Como decías tú, no es exactamente un cuento, un paseo por el parque, es un libro técnico, pero no tanto como un libro de historia. Ya se lo diré yo a mi amigo Carlos. Ladrillo. Sí, está muy bien referenciado, entonces además cada capítulo de ese te da para escribir otro libro, ¿no? Y como ha dicho un buen amigo mío también, que tú también conoces, Paco Moreno, divulgador, ese libro es un libro para estudiar. Dice, yo lo he leído, pero no me canso de estudiar, porque cada vez digo, voy a releer tal cosa. Y hombre, esto no tiene nada que ver con lo que nos han contado hasta ahora. O sea, no va a ser un libro de mucha venta,
o de una venta explosiva, Sí, pero sí un referente. pero va a ser un clásico, se va a convertir en un clásico. Y además con esa idea lo he hecho, una pasta dura para que aguante. Que aguante el tirón. No, o sea Así que es. el día de mañana, si decido vender mi biblioteca, puedo pedirme una buena pasta, ¿no? Yo creo que sí, porque además este va a seguir con el segundo volumen Sí. y este únicamente es el aperitivo. O sea, si este va a ser bueno, el segundo volumen nos cuenta el siglo XVIII, ¿Cuándo? pues añito, Ya, no den más pistas, la continuación, pero ¿cuándo lo sacas? un año y pico. O sea, probablemente no me ¿Final del quiero 24? no me quiero fijar fechas, pero sí, en octubre del 2024 a lo mejor vengo y hago una gira presentación. Bueno, Pero cuenta conmigo. quiero dejar primero que este respire y que la gente empiece a estudiarlo y a saber lo que es un presidio y lo que realmente pasó allí y cómo éramos los españoles y cómo eran los indios, para ya llegar con el segundo volumen siglo XVIII y ser algo espectacular como lo que es. Sí. Muy bien, pues ¿sabes lo que te digo? Que nos hemos quedado sin tiempo hace un rato. Y aquí seguimos. Me vuelvo a cargar. Mi programa de la espada tiene varias secciones, pero la conversación entre tú y yo era tan interesante que las secciones esta semana me parece que no salen. Solo sale en la entrevista. Encantado de estar aquí. Lo mismo te digo. Espero volver a verte pronto por aquí y si no, gracias a la tecnología, podremos hablar desde aquí hasta San Antonio. Seguro, cuando tú quieras. Tú vives en San Antonio, me En parece. San Antonio, Texas. En San Antonio, Texas. Buen sitio. Sí, muy caluroso ahora mismo. Están ya con 40, bueno, casi como en Córdoba. Casi como en Córdoba. Pero bueno, allí, como en Córdoba, es normal. Y bueno, pues muchas gracias por haber venido. Nada, gracias a ti, José Antonio. Queridos amigos, esto ya no da para más, pero porque no tenemos tiempo para más. De modo que hasta el próximo programa de La Espada y la Pluma.